El problema dice así: un tanque cónico de radio 3 metros y altura 12 metros está lleno de agua. Si comienza a vaciarse, ¿a qué velocidad cambió el volumen de agua contenido en el tanque cónico en el momento en que el nivel de líquido es 2 metros? Sí se sabe que este varía a razón de 0,5 metros por minuto. Entonces, lo primero que debemos hacer es trazar una figura que nos permita entender el problema, identificar las constantes y definir las variables. Muy importante saber qué es constante y qué es variable. En un problema de razón de cambio eso es fundamental. Si a mí me dicen un tanque cónico de radio 3 metros y altura 12 metros, estos dos datos corresponden a las dimensiones del tanque. Por lo tanto, les pregunto, ¿la altura del tanque y el radio del tanque van a cambiar? No. No, la altura del tanque y el radio del tanque permanecen constantes en el tiempo. Eso es una constante en el problema. 3 metros me da el radio de ese tanque cónico y la altura 12 metros. Comienza a vaciarse. Lo que está aquí pintadito en azul es el líquido que hay dentro de ese tanque. Recuerden que el líquido toma las dimensiones del recipiente, toma la forma del recipiente que lo contiene. Fíjense qué pasa. No es lo mismo que el nivel de agua esté aquí o esté aquí. ¿Sí? El radio aquí es mucho más pequeño que aquí. La altura aquí es mucho más pequeña que aquí. Por lo tanto, en la medida que el agua se va derramando, el radio que define a la cantidad de agua que hay dentro del tanque y la altura que define a la cantidad de agua que hay dentro del tanque van variando. Si él se va vaciando, el radio y la altura van disminuyendo. ¿Okay? Por lo tanto, H es una variable y R es una variable. Y son variables del tiempo. O sea, ellas son una función de t entendiendo a t como tiempo. Por lo tanto, cuando yo las vaya a derivar a ellas tienen una derivada interna. ¿Ok? Hay que tener presente eso. No pierdan de vista que un problema de razón de cambio es una aplicación de derivada implícita. Se identifican datos numéricos relacionados con la variable. Ese es el paso 2. Identifica datos numéricos relacionados con la variable. Entonces vuelvo a leer mi problema. El tanque es cónico, radio 3, altura 12. Ya sabemos que eso no cambia. Me preguntan, ¿a qué velocidad cambió el volumen de agua? ¿A qué velocidad, qué rapidez en realidad debería ser la pregunta? ¿Qué rapidez cambió el volumen de agua contenido en el tanque en el momento que el nivel de líquido es 2? Pregunto, si el tanque se está vaciando, ese 2 es una constante, permanece igual en el tiempo. ¿Qué creen ustedes? No, profe, el 2 va a disminuir. Va a ir disminuyendo. Por lo tanto, este 2 no es una constante en el problema. Este 2 me está definiendo un instante específico. Es como si yo te dijera, mira, son las 10:27. A las 10:30 de a ver qué altura de agua hay en el tanque. Ese 2 metros te está definiendo ese instante. Si se sabe que este varía a una razón de 0,5 metros por minuto. ¿Qué significa eso? Cada minuto hay una variación de medio metro en el nivel de agua. Muy importante, si la variable que estoy analizando aumenta en el tiempo, su razón de cambio tiene que ser un número positivo. Pero si la variable que yo estoy analizando disminuye en el tiempo, su razón de cambio tiene que ser un número negativo. No necesariamente me lo van a poner explícitamente en el problema, pero cuando yo voy resolviendo mi ejercicio, yo debo considerar eso. Cuando una variable disminuye, su razón de cambio es negativa. ¿Ok? Entonces, identificamos los datos numéricos relacionados con la variable,
Por lo tanto, en el instante en que h vale 2 metros, eso me está definiendo un instante específico, pues la variación de la altura con respecto al tiempo, debo definirla como menos 1/2 metro por minuto, negativa para efectos del problema. ¿Okay? En esta animación hay un error, nos comimos este signo. Entonces, una vez que ya yo definí mis variables, mis datos relacionados con las variables dentro del problema, voy al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Se define la ecuación. Para definir la ecuación, buscamos cuál es el volumen del cono. El volumen del cono es igual a pi tercios del radio al cuadrado por la altura. Esto es una fórmula conocida porque el cono es una figura conocida. Este volumen, como lo expresé en términos de R y de H, me está dando el volumen de agua, ¿okay? Que hay dentro del tanque. Pero ¿qué ocurre? Que yo nada más conozco la altura a la que se encuentra el líquido en un momento específico y nada más conozco cómo varía esa altura en el tiempo. Por lo tanto, mis únicos dos datos son en función de la variable h. Quiere decir entonces que yo necesito expresar esa ecuación solamente en términos de h. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los datos que yo tengo. Si yo tuviera información del radio y de la altura, yo no necesito expresar toda la ecuación en función de h. Aquí lo necesito porque solamente conozco información de la variable h. ¿Ok? Pero resulta que fíjense que en este problema a mí no me dan más nada. Si a mí no me dan más nada, ¿qué es entonces lo que yo debo hacer? Pues yo debo apoyarme en conocimientos geométricos. Y yo sé que si yo hago cortes transversales de esta figura, pues yo puedo dibujar triángulos. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cortes transversales de esa figura. Vamos a picar ese tanque de manera que generemos un triángulo rectángulo. Entonces picamos ese triángulo, ese tanque, y generamos un triángulo rectángulo. Cuando limpiamos la figura, fíjense que tenemos. Tenemos este triángulo que me da el contenido de agua que tiene el tanque y el triángulo grande que me da las dimensiones del tanque completo. Y ahí se está estableciendo una semejanza de triángulos. ¿Por qué son semejantes esos triángulos? Porque comparten un ángulo, que es este, tienen otro ángulo igual, que es el ángulo recto, y obviamente por la suma de ángulos internos, este ángulo y este ángulo también son iguales. Si dos triángulos tienen sus tres ángulos internos, esos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué entendemos como lados homólogos? Los que se oponen al mismo ángulo. Entonces aplicamos el criterio de semejanza. 3 es a R, porque 3 y R, porque son los dos lados que se oponen a este ángulo. 3 es a R como 12, que es este cateto, se opone a este ángulo, como 12 es a H. Este cateto que se opone a este ángulo. Entonces 3 es a R como 12 es a H. Esta proporción nos va a permitir despejar R y al despejar R y sustituirla en el volumen, pues vamos a tener una ecuación que define al volumen solamente como una función de H. Entonces despejamos R es igual a 3H sobre 12, simplificando R es H cuartos, sustituyendo R en el volumen, obtenemos una función específicamente de H, el volumen va a ser igual a pi tercios de H sobre 4 al cuadrado por H,
Por lo tanto, el volumen va a ser igual a pi sobre 48 por h al cubo. ¿Qué hacemos ahora con esa ecuación? La derivamos con respecto al tiempo. Debemos entender, en la medida que transcurre el tiempo, el volumen va disminuyendo y h va disminuyendo. Por lo tanto, volumen, función de tiempo, h, función de tiempo, las voy a derivar normalmente como siempre las derivo, pero tengo que multiplicar por una derivada interna. Como esa derivada es desconocida, la expresamos como dv entre dt igual a pi sobre 48, derivo h al cubo, me daría 3h cuadrado, pero h es una función de tiempo que tiene una derivada interna. Como no conozco cuál es esa derivada, la expreso como dh entre dt. ¿Por qué en el primer miembro me da dv sobre dh? Pues muy fácil. En el primer miembro nosotros teníamos una b igual a una fórmula. Cuando yo voy a derivar esa b, eso es b a la 1. Cuando yo derivo b a la 1, su derivada me da 1. Pero como ella tiene una derivada interna que no conozco, ¿cómo la voy a expresar? La voy a expresar como dv entre dh. Listo. Ya nosotros aquí con esta fórmula obtenemos qué tan rápido cambia el volumen en cualquier instante. Eso es lo que representa esa derivada. ¿Qué representa esa derivada? Qué tan rápido cambia el volumen para cualquier instante. ¿Ok? Pero nosotros nos están pidiendo en un instante específico. Nos están pidiendo en el instante en que h vale 2 y que la variación de la altura, recuerden, es menos 1/2 metros por minuto. ¿Qué hacemos entonces? Sustituimos esos datos los sustituimos en esta forma. La variación del volumen con respecto al tiempo va a ser pi sobre 48 por 3, donde tengo h, pongo 2 metros al cuadrado, y eso lo debo multiplicar por menos 1. ¿Ok? Por menos 1. Entonces multiplico por menos 1/2, ese número es negativo allí. No, ¿por qué lo debo poner negativo? Porque la altura va disminuyendo. Cuando sacamos esa cuenta, pues eso nos da menos pi sobre 8. Esto es negativo y esto también es negativo, que eso es aproximadamente menos 0,393 metros cúbicos por minuto. ¿Qué significa ese número? Significa exactamente en el instante en que la altura de agua estaba a 2 metros, justo en ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después, se perdió del tanque, se vació del tanque, o la velocidad a la que se botó el agua en metros cúbicos es 0,393, menos 0,393 metros cúbicos por minuto. En ese instante se perdieron 0,393 metros cúbicos por minuto. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Como quedan escasos 3 minutos, yo voy a finalizar este encuentro y entramos en el de las 11:40 para que expliquemos otro ejemplo. ¿De acuerdo?